O sea, bueno, pues la idea es que conversemos un poquito frente al tema de las prácticas discursivas que llevan violencia de género, ¿cierto? Evidenciada sobre todo como en el departamento de sociología de acá de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? También la idea es que en la medida de lo posible podamos tener varios encuentros y ir también como profundizando en ciertas cosas, ¿cierto? Y es como un primer acercamiento, entonces es algo más general y un poquito como medio experiencial, pues a partir del tiempo que usted lleva acá en el departamento de sociología, ¿cierto? Entonces queríamos como, pues primero empezar de usted cómo entiende la violencia de género. Puta, ¿por qué esas preguntas tan duras, parce? No, Mentira, no, igual me lo está preguntando muy en clave personal, ¿sí? Parce, la violencia de género, para mí, y con relación al discurso, se marca más en una violencia simbólica. Pero por simbólica no quiero decir que, digamos, no resida también como en la carne de los sujetos, ¿cierto? Bueno, eh, yo entiendo la violencia de género a partir de unas prácticas que no siempre tienen que ser también discursivas, se pueden dar desde otros aspectos, porque lo discursivo me remite como a lo verbal, ¿cierto? Y puede ser que haya un gesto, y ese gesto también, digamos, se puede leer y no sé si se ha entendido como discurso, ¿cierto? Entonces, yo diría que entiendo la violencia de género como una violencia simbólica que se enmarca en un principio de a veces muy conservador de lo que deba de corresponder entre el ser, la sexualidad y lo biológico. Entonces, cómo se tiene un sistema ya estructurado a partir de cómo se dan esas cosas. eh, si voy a terminar esta idea, bueno, cómo se dan esas cosas y cualquier disidencia que haya en ese sistema eh, puede ser susceptible de discriminación o rechazo por haber salido de ese sistema. ¿Qué pasa? Ahí estoy hablando como de una suerte de disidencia, como ya lo decía, pero de pronto ser mujer no es algo disidente. Por ejemplo, esto lo aprendí con ese mismo sistema que estoy referenciando, que una persona puede ser cisgénero, y esa persona cisgénero es aquella que su sexo biológicamente, digamos, es hembra, que se siente mujer y que su orientación sexual es hetero. Eso es muy hegemónico, por así decirlo. Pero aún así, siendo tan hegemónico y tan dado a esa estructura que ya está, sufre también violencias de género, ¿cierto? Entonces, a lo que me va llevando eso es a pensar que entonces esa violencia de género se imparte desde un consenso, que por lo general es algo masculino, que sea entre hombres y que tiene como una suerte de pacto y que se traduce en poder. Ese poder hace que lo que no esté en ese consenso o en ese grupo sea susceptible de rechazo por debilidad, que sería como una variable contraria a poder o digamos, si contraria a poder, a virilidad, todos esos signos o símbolos que se toman como un acto de un dominador y esto como la debilidad o la feminidad como un acto que puede ser dominado, ¿cierto? Entonces, ambas, aunque haya una disidencia, por ejemplo, una homosexualidad o sin caer en el hecho de agruparlo todo, porque también se presentan muchas aristas, pero digamos que todo lo que se sale de ahí puede ser susceptible de discriminarse, porque es asociado a la exclusión de ese pacto que decidió como nombrar acá. Entonces ahí estaría hablando de unas prácticas que, que son como blandas y que pueden ser aceptadas por la misma persona a la que se le está practicando esa violencia y reconocerla e incluso identificarse con ellas aunque sean violentas. De ese modo entiendo la violencia. y digamos con lo que nos ha dicho, considera que la violencia de género afecta más a las mujeres que a los hombres. En la facultad,
Sí, en el departamento de sociología. Bueno, a ver, yo creo que sería muy difícil como decir como que afecta más a los hombres o las mujeres, ¿cierto? Yo creo que aunque lo estemos reduciendo a la facultad, El departamento al de departamento, sociología. bueno, aunque lo estemos reduciendo pues a este espacio, esto hay que entenderlo a partir de la historia, ¿cierto? Y históricamente de pronto han ocupado un lugar que no habría que ponerlos como en una balanza, como de qué afecta más a qué. Aún así, si yo me fuera a casos muy de la cotidianidad y no específicamente acá, porque me tocaría como mirar a ver en qué momentos ha pasado eso, que de pronto pueden haber pasado acá, yo he visto o he entendido en la lógica de lo que venía aprendiendo inicialmente, es que bueno, ya digamos las mujeres son consideradas, digamos, como un hecho de debilidad, ¿cierto? Como un sujeto débil. Bueno, si esa mujer tiene unos roles asignados, esos roles están dados a la ternura, están dados a formas que son contrarias a lo que tiene que ser masculino, ¿cierto? Entonces, si hay una mujer que es lesbiana, pasa algo diferente. Y ese pasa algo diferente de pronto porque no hay una relación con la penetración, no hay una relación con el cuerpo diferente, digamos, en clave de pensar la penetración anal, por ejemplo, hacen que los hombres, además, por estar condicionados biológicamente y tener que corresponder a ese sistema de forma directa, sufran a veces una violencia incrementada cuando son homosexuales, porque, porque se les entendía diferente y deberían de estar en una posición de poder. Entonces es como una doble violencia, por así decirlo. Pues ya hay una que de antemano se sabe que tiene que estar, por así decirlo, y la otra, como no se entendía en clave de eso, entonces eh, se presenta de una forma de pronto más descabellada. Ni siquiera, y pensándolo en esa clave de violencia de género, tanto por esos violentadores como por la misma persona a la hora de la aceptación, porque por algo también se entiende que haya que salir del closet, ¿cierto? Y es como tramito ese pacto masculino, por ejemplo, para poder establecer otras prácticas y otras formas, ¿cierto? Y cómo eso pasa por un tránsito de una violencia increíble, ¿cierto? El reconocimiento del ser. Bueno, cuando pone este caso, digamos, de salir del closet, ¿cierto? Estaba hablando como del el caso de los hombres como tal. Sí, Pues, o sea, principalmente. Aunque a las mujeres también les pasa, sí, ¿cierto? exacto, pero me refiero es que en esto último, hablando propiamente de los hombres, da a entender que un hombre heterosexual no sufre violencia de género. Parce, a ver, sí la sufre, pero está en una posición de poder que hace que, ya entendido en esa lógica, la sufra, digamos, yo como lo entendería sería como a una escala, por ejemplo. Es como si estuviéramos todo poniéndolo en grupitos, ¿cierto? Y entonces ya hay un grupo de hombres que son heterosexuales, que incluso se sienten súper viriles, que están en todo ese armagedón. Ahí en ese mismo Armagedón y en ese mismo grupo también hay relaciones de poder, aunque todos estén en ese mismo grupo. Entonces ahí se presentan violencias de género, además porque hay algo como que sobresale a esos grupos, que está transversalizando esos grupos y ya son instituciones. Entonces las mismas instituciones también, sin ser personas y estando conducidas por personas, practican violencias y eso nos toca a todos independientes, ¿cierto? Por ejemplo, la institución militar es una forma muy violenta de entender al hombre y de obligarlo a las prácticas. Entonces yo diría que sí, pero a veces cuando uno hace este tipo de afirmaciones está como ablandando las cosas e invisibilizando otras. Entonces por eso yo también pienso que sería algo que hay que coger con pinzas para no terminar como haciendo luchas, no diría que innecesarias, sino de pronto poniendo el foco de lucha en un espacio que de pronto no sería tan pertinente, ¿cierto? Y podría aclararme un poquito más el tema de la doble violencia que mencionó ahorita.
Sí, es que es algo extraño. A ver, pues yo digo que es una... Mentiras, es que, a ver, no, yo no he profundizado tanto pues como en pensar ese tipo de cosas. Además, yo creo que esa respuesta está muy cargada de subjetividad. No, no, pues no, no una respuesta tan académica, algo. No, sí, no, pero igual pues no le he reflexionado tanto Ajá. académicamente o no. Pero yo lo que digo es como, ya las mujeres se entiende que están en una posición de sumisión y que los hombres no. Y que esta persona, hombre, masculino, todas las descripciones que puedan darse en temas de roles, prácticas y identidades, al no asumir esa posición, aún teniendo una posición biológica de privilegio, decide agruparse en un espacio en el que puede ser asociado a la feminidad, está, digamos, creando una contradicción mayor, por lo que le cae un peso mayor en esa discriminación, ¿cierto? Una ya se da desde lo biológico y la otra se da desde su identidad. Pero no es porque yo lo piense así, me estoy poniendo como en el lugar de una persona que discrimina, ¿cierto? Entonces, como algo, para ser más conciso, como listo, usted es mujer, yo le entiendo como un objeto sumiso, ¿cierto? Y si yo soy hombre, estoy pensando, cuando se dan esas opiniones, se dan como yo soy hombre y pienso por todos los hombres. Entonces entenderé que a todos los hombres les gustan las mujeres que a mí me gustan. Es muy preciso que la gente piense eso, pues es por definición, casi siempre es así. Entonces, al usted ser hombre y no compartir mi gusto, porque a la final también es un tema de gustos, entonces, y teniendo esa posición de privilegio, porque de entrada te estaba entendiendo así, porque biológicamente me decís una cosa y me salís con otra en términos de ser o de identidad, entonces ese desengaño que puede sufrir ese sujeto hace que, digamos, haya una violencia doble, por eso lo plantea de esa manera. Listo. Teniendo en cuenta, digamos, que lo que nos decía ahora, que a las mujeres se le ha designado como ese papel sumiso, de ternura, ¿cierto? Aún así, las mujeres también pueden ser victimarias de esa violencia de género. O digamos que usted ya ha visto en el departamento que lo hayan sido. Vea, eh, es que a mí me parece, Camilo, que las preguntas que vos estás haciendo están muy dadas como a poner las cosas en un punto y en otro, ¿cierto? Y nosotros, hasta yo, en la condición que decido ser, ¿cierto? Reproduzco esas violencias. O sea, no reside en que usted, por ejemplo, una mujer por ser mujer, de entrada no es feminista. Cuando digamos uno creería que el tipo de ideales que debería ser. Un hombre homosexual, por ser homosexual y tener toda esa carga hegemónica encima, eso no lo convierte en activista. Seguro también reproduce prácticas hegemónicas y violencia de género, incluso siendo homosexual y reproduciéndolas con un travesti o con un transgénero. Eso no escapa a la condición de identidad o de género que tenga, eso se reproduce. Y aún, digamos que tenga un entendimiento sobre el género, pasará de otra forma, entonces ya se irá a un asunto de clases o ya se irá a un asunto de adultocentrismo. O sea, esas violencias simbólicas siempre están rodando en el ambiente y las estamos reproduciendo. Sí, no, era también pues como con el fin de ir aclarando Ah, no, ciertos súper como bien, mitos que claro. hay, ¿cierto? Que siempre se suele creer, pues, o digamos muchas personas que no se han acercado al tema suelen creer como que la violencia de género solo responde a ciertas personas o no los afecta a Claro, todos, ¿cierto? Era más como sí, por ahí. tienes toda la razón. Bueno, Incluso me gustaría contarles un caso. ¿Verdad? Cuando yo decidí asumir una identidad sexual diferente a la heterosexual, yo sabía que, que iba a pasar algo. No sé si eso suene muy calculador, pero yo tengo una amiga muy cercana, muy dada a los temas de género, al feminismo y tal. Y nosotros teníamos una suerte de relación que se había dado en lo corrido de muchos años de diferentes formas. Incluso habíamos compartido relaciones sexuales y tal, ¿cierto?
había una suerte de amor, y incluso creo que todavía está, hay amistad, hay todo ese tipo de cosas. Y hay reflexiones acerca del género. Ella es mujer. Sí, también podría decirse que aún siendo mujer y heterosexual, no se clasifica en esas ideas y ha tenido experiencias también lésbicas. Y aún con todo eso, cuando yo decido empezar a decirle qué pasaba ahora por mi vida, qué sentía, qué quería hacer, habían risas. Entonces cuando sucedió eso, yo le dije, parce, me la vuelta, yo sabía que usted se iba a reír. Pero es porque una vez yo me hago una idea de una persona, ya esa idea yo la persigo, me hago esa imagen, esa primera impresión. Y no estoy hablando de una primera impresión, es una impresión construida. Entonces eso hace que pueda aparecer, digamos, una violencia como eso, que en este caso podría ser risa. Y ella, yo sé que tiene reflexiones acerca del tema, pero indiscutiblemente tiene más reflexiones acerca también desde su condición de mujer, y hace que de pronto eso no entienda tanto la homosexualidad de los hombres. Entonces es un asunto difícil, pues no es como que sea tan fácil. Y entonces pongo el caso, siendo eso con ella, que también es estudiante de acá de sociología, ahora dígame con una persona que no se hace ese tipo de reflexiones, es muy complejo. Y sí, digamos, ha tenido la experiencia de otros casos similares. Bueno, pues acá en el departamento de sociología, o también, digamos, si podrías profundizar, Violencias. si, pues hacia usted, o si podría profundizar un poquito más con la niña, o sea, como si, digamos, también los espacios universitarios permitieron que se reprodujera esa violencia con ese caso que nos menciona, o... A ver, por ejemplo, y voy muy en clave de lo que iba diciendo. Uno se hace una idea de una persona, es como si fuera una imagen, se hace ese símbolo de esa persona. Si yo cambio ese símbolo, yo todo lo veo desde ahí, es como mi foco para ver esa otra persona. Si esa persona me lo cambia, es como que ya después la empiezo a ver desde ahí siempre, cuando pueda hacer la misma práctica. Por ejemplo, cruzarse de piernas, ¿cierto? Está asociado a una práctica femenina. O doblar la muñeca, ¿cierto? Yo creo que yo eso generalmente lo he hecho, independiente a que ella me viera con una imagen u otra. Y una vez ya cambia su idea, su símbolo, ya sí me empieza a ver esos detalles que siempre habían estado y que nunca significaron otra cosa para ella. Y yo sigo teniendo, digamos, esa práctica en un momento y en otro. Pero entonces ya todo lo empieza a ver en clave de eso. Yo no sé si eso será como una suerte de violencia, pero sí es como una forma de clasificar siempre a las personas. Ah, hablo de más casos. Pues sí, tiene más, Ah, usted bueno. más. Parce, casos muy puntuales. Por ejemplo, yo creo que yo no he tenido tantos casos, y es también por la primera impresión que la gente se pueda llevar. Y es que de pronto pues yo creo que sí, pero en la universidad la masculinidad o la feminidad se ve muy diferente. Entonces esas clasificaciones se desdibujan un poquito. Como muy diferente. Por ejemplo, cruzar la pierna, doblar la muñeca, abrazarse entre el mismo sexo. Eso acá puede ser muy recurrente y la persona sencillamente puede ser estrictamente heterosexual. Entonces, esas prácticas que en otros espacios pueden ser asociadas directamente a la homosexualidad, acá son más blandas, ¿cierto? Entonces, yo no me creo como hipermasculino ni nada de eso, pero de pronto tampoco muy afeminado, ¿cierto? Y la gente me lee así, además porque de pronto me han visto también con chicas, ¿cierto? Entonces, sí. Entonces, de pronto eso hace que no hayan unas violencias tan directas, o sea, que estén referidas. Pero si hay violencias en medida de lo que decía antes, y es que como yo entiendo el mundo, creo que lo entiende el resto de personas. Entonces para mí, que alguien me venga con su fetiche, aún, aún gustándome las mujeres, que alguien me venga con su fetiche, a hablarme como si estuviera hablando por mí, para mí eso es violento, porque sí, pues me resulta muy invasivo. Bueno, y un caso muy específico. Espérame, antes de que avances con eso.
si entiendo bien, está diciendo que le puede parecer violento, digamos, que una persona cualquiera del departamento que sin conocerlo mucho, ¿cierto? Asuma que usted es heterosexual, como se supone que la mayoría de hombres, ¿cierto? Se han construido o hegemónicamente, como usted lo ha dicho, cree, o sea, eso lo considero como violento también. Eh, Es decir, a ver, me hago entender, que vos llegues a un espacio y la gente inmediatamente asuma que eso es heterosexual. no, eso no, no, pues no, no, yo digo que eso lo permite, Ajá. ¿cierto? Pero lo que permite es que, por ejemplo, caso específico, un man me decía, parce, las mujeres de tal forma, tan me gustan mucho, pero no, ni siquiera era como ese me gustan mucho en mi individualidad, sino como nos gustan mucho, como a mí ahí es donde me resulta violento o invasivo, que haya como esa asociación de que yo escojo por todos los hombres porque soy capaz, pues porque ahí lo que se está leyendo es como una objetivación falsa, diría yo, y es Ahí como, es como reproduciendo esa misma visión de que a los hombres, a todos los hombres les debe gustar lo ajá, mismo, a todas las mujeres las deben mujeres llevar, pues, caderonas, monas, en fin. Entonces eso ahí me resulta violento, aún gustándome las mujeres. No es porque me gusten los hombres, ¿sí la o qué? generalización. Esa generalización que incluso me resulta violento a mí y resulta violenta a las personas que asocian a ese prototipo. Voy a tratar de ser conciso para que no les toque de pronto transcribir si van a transcribir. Tranquilo, no, no hay problema Tranquilo. con eso. Listo, entonces digamos que no ha sufrido tan directamente esas cosas. No, pero es que te iba a comentar de un Ah, caso bueno. que si era más directo, parce. No sé, o no sé, ustedes me las ayudarán a entender porque primera vez también que lo voy a hablar con alguien. En una salida de campo de marxismo estuvimos bailando ahí en esta casa, ¿cierto? Eh, ¿Te En la acuerdas? escuela. En Briseño. No, en Briseño. Así. Bueno, estuvimos ahí parchados, no sé qué. Unas compañeras se fueron y nada más quedamos viéndolo así de ese modo como con Yeya, que era la única mujer, ¿cierto? Entonces, pues la fiesta estaba chévere, sí, o que ellas se habían ido, entonces ya se habían bajado los ánimos y nada más habían quedado como ideas de borrachos ahí hablando, conversaciones de pronto no muy animosas y a mí por lo menos me estábamos bailando y eso me llamaba más la atención. Y que el baile es un asunto, parce, que toca el género de qué manera, sí o qué, y que lo pone a uno a pensar entonces por qué hay bailes como la electrónica o el punk o el rap que no se baila en pareja. No, bueno, eso pues como algo ahí. Bueno, pero entonces desde esa misma asociación de que se baila en pareja y que no tienen que ser del mismo sexo, le digo yo al parcero como, que falla que se vayan las nenas, sin decirle que era porque quería bailar con ellas, ¿sí? O que yo, que falla que se hayan ido las parceras. Parce, para mí eso era una conversación totalmente normal, sí, ok, y este man, no sé cómo lo entendió, pero me dijo como, parce, nada, pues a mí me suceden las viejas, no sé qué, y eso que en el caso, ¿no? Entonces, eso me pareció muy violento porque también es otro asunto como de convencimiento, como entonces yo soy Mari que me tienen que gustar todos los hombres, ¿o qué? Porque se previene. Es como, eso también es un asunto muy violento. Es el caso de pronto más violento que yo he tenido aquí en la universidad, así más directo. De resto, y eso que fue también como en medio de la música y como que es cierto, había un asunto muy distorsionado, pero sí lo entendí en esa lógica, me pareció como, parce, que juega, pero ya, lo dejé pasar. Y en términos, por ejemplo, de discursos, por ejemplo, en las clases o en otros espacios que se den dentro del departamento, por ejemplo, foros o pues cosas de este tipo, o en las mismas clases, pues si se presentan discursos que usted vea que atentan contra la identidad de la otra persona. A ver, cuando se habla de feminismo, es lo mismo que si, bueno, o mejor dicho, cuando se habla de feminismo es un asunto como que ya viene este discurso, ya viene esta vuelta, ¿cierto? Y que a la final también se habla de feminismo porque se ha ganado un espacio a partir de la lucha y tiene más participación. Eh, Cuando se habla
se asocia directamente como, es que usted me habla de eso porque es mujer, o usted me habla de racismo porque es negro, ¿cierto? Ese tipo de encasillamientos pienso yo que anulan como la reflexión y la conciencia de ese sujeto, que bien, obviamente de pronto lo entenderá mejor porque es mujer, porque es gay o porque es negro, es verdad. Incluso eso no es negativo, es un aspecto muy positivo porque tiene más comprensión del asunto a partir de su propia vivencia. Pero se entiende como que, bueno, si es así, lo invisibilizo porque eso a mí no me toca y no permite que haya que se inicie un proceso de diálogo reflexivo, como si se estuviera hablando de otros temas en términos de ciencia, ¿cierto? Como si pudiéramos estar hablando, no sé, del materialismo histórico. Ahí no hay, incluso con eso pasa, con las mismas teorías, como, no es que ya me venís a hablar de marxismo y no permite que haya como una conversación reflexiva acerca del asunto, como, ¿cuáles son sus planteamientos? No, se descarta de entrada por corresponder a una idea que la otra persona no concibe, no entiendo, que considera que debe subordinarse o por debajearse porque, no sé, para mí porque no la entiende. Y porque también responde a discursos hegemónicos que dicen que eso es malo, porque ni siquiera es que argumenten, dicen que eso es malo. Y ya. Sí, usted ahorita nos ponía como un ejemplo de una compañera, pues que también es de sociología y todo, que se rió en el momento de que Sí. le contaste que habías asumido otra identidad, ¿cierto? Pero no, no en el momento específico, ya después contándole de casos, ya como avanzando pasos en la Sí. conversación. Bueno, entonces esa fue como una forma de ella manifestar, pues lo sentiste como violento. Es que vea, yo como entendí ese caso, y es algo que a mí me ha gustado preguntarme, y es como la comicidad, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se entiende un chiste y por qué produce risa, ¿cierto? Yo lo que pienso es que a veces lo feo está asociado a la risa, ¿cierto? Al chiste, lo feo causa chiste. Yo pienso que va más como en esa lógica, que a ella le pudiera resultar esa asociación de pronto de la construcción que se había hecho exterior de mí y que le estuviera diciendo esto contrario a lo que se había hecho y que esos dos puntos en el encuentro, en un discurso que yo estuviera manifestando, que ella no se les creyera como que, cierto, le hiciera producir risa, pero asociada a más al chiste. Obviamente que esas dos posiciones no se puedan encontrar, está asociado a una hegemonía, ahí se constituye una violencia. Pero si me voy a un análisis más como ella, porque estaba entendiendo eso así, es como que bueno, sí, le resultó gracioso, pero obviamente hay que entender eso gracioso desde eso estructural que hace que también que una cosa nos parezca graciosa. Sí, bueno, entonces eso fue como un ejemplo, pero ¿crees o has evidenciado que hay como otras formas de manifestarse? Pues ya sea a través de los discursos o no a través de los discursos, pero por ejemplo mencionaste el chiste y pues también, pues el chiste, la risa, pero entonces más allá de eso, como que otras cosas has evidenciado. Pues Con por ella. ejemplo, no con ella, pero en general, por ejemplo, en el departamento, en las clases. Ni siquiera directamente que haya sido contra ustedes, sino que está en una clase allá y, parce, que paila es. Sí, no, precisamente eso les quería decir. Es que como les decía primero que la gente se hace una idea de uno y que de pronto esa idea que creería yo, no sé, de pronto ustedes también hacen parte de esa cotidianidad. Creería yo esa imagen que de pronto se puedan hacer de mí, no permite esas violencias tan directas. Pero yo recuerdo que con ese compañero que ahorita me decían que habían entrevistado, en esa misma salida de campo, él estaba fascinado con las fotos. Y una de sus expresiones, él es un poco a veces espontáneo, a veces, no todas las veces, a veces es súper callado y súper retraído, o no retraído, muy atento, pero en lo suyo. Y el man, súper fascinado, hace este gesto, golpea el suelo con su zapato, así tan, y hace los puños hacia abajo y dice como, ay no, yo quiero una foto. Habían dos compañeros que estaban al lado de él y al ver esa reacción así, como tan reactiva, como tan espontánea, los manes de una sueltan la carcajada, de una. Entonces eso a mí me lleva a una pregunta. Y es, por ejemplo, ya los manes saben que él tiene una condición de género diferente, una orientación sexual diferente y que lo manifiesta con cada uno de los actos, creería yo, que el man hace, ¿cierto? Su forma de ver, de caminar, todo.
pues mentiras, estoy exagerando, pero sí hay muchos códigos que hacen que de pronto den luces de eso. Entonces, ¿por qué con unas cosas sí, sabiendo que eso está expedito todo el tiempo? ¿Por qué con unas cosas sí, con otras no? Y no solo individualmente, sino, por ejemplo, ¿por qué si hay dos homosexuales que han vestido de rosado? Llevan, no sé, la camisa de Hello Kitty, cualquier cosa así que sea asociada a lo más femenino, ya la violencia se ha menguado. Yo creo que en otros tiempos eso era más fuerte, ¿cierto? Ya la pinta tan de una. Eso permitió una violencia. Ya eso como que ha bajado. Estoy hablando más de Medellín, estoy hablando también de la U, pero estoy hablando más en un sentido general. Porque si esas dos personas van cogidas de la mano, la violencia sí otra vez puede aparecer más fuerte. Aunque la persona lo haya visto así, lo haya reflexionado, haya dicho, ah, listo, un marica. Sí, ok, de un sentido despectivo también, pues. Pero porque ya, si van esas dos personas así, no van cogidas de la mano, no pasa nada. Pero si van cogidas de la mano, están dando otras demostraciones de afecto que la gente nombra como espectáculo, porque ahí vuelve a aparecer. O sea, es como si se fuera escalando en niveles de prácticas y que hay unas que sí y otras que no. ¿Y por qué? Porque esas sí y esas otras no. Bueno, seguimos intentando como centrarnos en el departamento de sociología, ¿cierto? No, pues lo hemos hecho bien, pero es como para, Sí, ¿cierto? sí, Las sí. preguntas siguientes también. A veces tenemos como la cercanía con nuestros compañeros, compañeras, estudiantes, ¿cierto? Pero digamos, bueno, como estudiantes viendo el papel que cumplen los profesores y profesoras, cree que también desde ahí se genera, digamos, violencia de género en las clases. Parce, no sé si ustedes me van a preguntar por el lado contrario como del asunto. Y es como qué permite que esas violencias de género no estén. O qué permite que se desdibujen. O qué permiten. En caso de que me lo vayan a preguntar antes, pues lo voy a responder ya con esto, ¿cierto? Primero es que, claro, seguramente no me han tocado, o no me ha tocado el hecho, ¿cierto? Que es otra cosa, no me ha tocado el hecho, pero uno intuye que hay un profe o una persona que puede replicarlo en un caso determinado por falta de entendimiento, ¿cierto? Porque uno lee sus discursos, porque uno también está en clave de estar haciendo análisis, no solamente de la clase que le están dictando, sino de la persona que se la está dictando. Creería yo que podría pasar, sin decir que me han tocado casos o sin recordarlos más bien, porque a veces uno los deja pasar. Y en este punto quisiera antes decir otra cosa, y es que como les decía que acá se jugaba otro tipo de masculinidad y otra forma de ser femenino o femenino, no sé cómo decirlo. Parce, acá yo lo que me he encontrado es una forma diferente de crear referentes simbólicos de acuerdo a lo que es hombre. Y me gustaría decirlo como con nombres propios, sin decir que, sin saber incluso si son heterosexuales o no estas personas. Eso también hasta me tiene bien cuidado. Pero por ejemplo el profesor César Tapias, para mí el man era un estallado. Unos días iba de una forma y otros días iba de otra forma, sin dejar de ser lo que él era. Pero habían días en los que el man, incluso en clases el man, por ejemplo, una vez nos pusieron un ejemplo y era como que nos pusiéramos en el cuerpo de una persona. Él decidió socializar su ejemplo, bueno, porque una compañera había traído un invitado y nos dijo que hiciéramos eso, que nos pusiéramos en el cuerpo de una persona y él manifestó haberse puesto en el cuerpo de un travesti o de una travesti y que se sintió con las piernas depiladas, que se sintió de esta forma, que se sintió de otra. Ese tipo de cosas, obviamente los profesores tienen un rol de poder en las clases. Ese tipo de cosas hacen que se creen otros referentes, aun cuando el man pueda ser heterosexual. Sí o qué, y no está diciendo eso porque, por lo que decía ahorita, porque es marica, entonces por eso se pone en ese ejemplo, o se puso en ese cuerpo porque es marica, no, sin ser así, ¿cierto? Entonces eso hace que se creen otros referentes a partir de ese poder que se le instala a ese profesor, a ese sujeto de saber, ¿cierto? Entonces hace que de pronto antes más se ablanden. Bueno, él, por ejemplo, el profesor Carlos Aristizábal, me parece que también tiene unas conductas muy afeminadas. Con eso me recordé un caso. Hay un alumno que ya está muy viejo, muy de la línea marxista ortodoxa, y el man es súper violento. Ese
man sí es la violencia de género andante. Va. Va, ese man ahí junto con ese... Va, una vez estaba en ese grupo de parceros con este parcero que me pasó esta vuelta allá en esta salida de campo que les decía. Es que tenía que ser de ese combo. Va, estaba ese man y este man diciendo... A ver, es que cómo decirlo. Para mí la gente tiene satanizado el sexo. Y eso hace que se constituya en un innombrable, ¿cierto? Que la gente no pueda hablar de posiciones sexuales, de cómo se viene, de lo que le dé la puta gana, ¿cierto? Y que pueda ser un diálogo cotidiano. Para mí eso, que se pueda hablar de eso, para mí es algo, digamos, hasta saludable. O es algo bien. Pero depende cómo se haga, ¿cierto? Porque si no, también se puede estar incurriendo en una violencia. Entonces este man contándonos hacia el detalle cómo follaba con la esposa porque lleva mucho tiempo y preguntándole a la gente bueno, y esa es otra cosa, si tenía sexo anal con las mujeres, porque entonces ahí ya la cosa deja de ser fea, grotesca, porque es mujer, ¿cierto? Y a la final, no sé si haya una diferencia entre el ano de una mujer y un hombre, ¿sí o qué? Pero a la final pues de pronto habrá, no sé, no sé. Pero a la final de pronto es un órgano asociado a la misma mierda, literalmente. Entonces, el man contando, entonces como indagando en las experiencias del viejo, el veterano, sí, o que como no, es que eso ya se tiene que ser confianza, yo lo he hecho con mi esposa, no sé qué, y indagando con los otros manes, como si lo han hecho o no, y cada uno pues de pronto contando su experiencia. Y ese discurso es ese discurso que habla por todos los hombres, como es que no, tienes que probarlo, si no sos nada, pues como se va ganando ese poder ahí en ese círculo, y ahí todos están en la misma lógica, son hombres heterosexuales, pero entonces se van dando como vea, yo como ya hice esto, tengo cierto poder y cierto criterio para hablar, ¿sí o qué? Bueno, eso. Entonces, este mismo sujeto una vez estaba en otra situación, estábamos ahí en Barrientos y estaba Carlos por allá a distancia, y Carlos con esas formas de ser de pronto más afeminadas en sus formas de mover el cuerpo, y entonces este man cagado de la risa por esa bobada que es que este Carlos no sé qué, como un marica, y se le veía que el man le encontraba tanta gracia a eso y lo disfrutaba tanto que parecía que le estuvieran haciendo cosquillas. El man lo disfrutaba así de una manera excitada, y yo estaba con otra compañera que de pronto tampoco le encontraba mucho sentido a eso, y nosotros pues como yo sorprendido por el man, y ella no sé qué estaría pensando. Pero el man es estudiante de sociología. Sí, es estudiante. Toca decir esto con nombres propios, no voy a tirar nada. Pero sí, es estudiante de sociología, ya es un señor muy adulto. Bueno, cree, digamos, dentro del contexto del departamento de sociología, que la violencia de género... Espérate que me falta una cosita. Entonces, los profes antes pueden ser como esas formas contrahegemónicas desde sus mismos discursos y prácticas. Entonces, por eso ponía el ejemplo de Carlos, de Tapia, de la profesora Marta. Pues yo creo que ella podría parecer que tiene una vida muy regular, pero si uno escucha sus formas de pensar, reflexiones y qué dice, hacia dónde lleva las cosas, para mí tiene una forma de enseñar muy bacana, y que aún sin pensarse que le está enseñando algo a alguien en clave de género, siendo otros temas, permite como que el sujeto encuentre sus formas, y si hay una persona que necesita encontrar sus formas en el género, lo permite, y hay otras clases que no. Entonces, desde las mismas teorías que se enseñan, ya hay un sesgo. Uno sabe que uno en unas teorías puede trabajar más fácil en unas cosas que en otras, porque el profesor no le va a dar tanta importancia a esa idea, y desde ese mismo rol de saber y poder es capaz de persuadir para poder cambiarla con argumentos lógicos, pero que a la final están reproduciendo un discurso que también se da dentro de la ciencia, que es machista. Ajá. Dentro de esa experiencia que he tenido en sociología, digamos que ha sentido en términos de discurso mayor violencia de género por parte de estudiantes o docentes, y pues sí, como... Y parce, sino que es que ahí toca pensar muchas cosas. Es bueno, el estudiante en qué nivel académico, el profe en qué área, ¿cierto? Yo ahí no les sabría decir, parce,
Y otra cosa es la cantidad, pues hay más estudiantes y eso puede llevar a que uno piense que entonces se da más ahí. Eso es como muy difícil poner la comparación. Pues uno diría que de pronto por los profesores ser, pues tener un bagaje académico y haberse movido en más espacios y más en el campo de la sociología, puede que no sean tan violentos, ¿cierto? Y que, o que aún siéndolo se den más a entender los temas, podría decir uno, pues sin decir que eso pasa, porque también hay profes muy malos. Y que también pasa lo mismo con los estudiantes, hay estudiantes que llegan con reflexiones muy interesantes, que entienden lo que pasa, que se lo preguntan, que no tragan entero, que son críticos, porque es un asunto de ser crítico con esos discursos, pues es que no es mero activismo, es un asunto también, se podría decir científico, y científico de una forma crítica. Bueno, ya nos ha dicho que, digamos, en la universidad se ven otro tipo de cosas en términos de masculinidad y feminidad, ¿cierto? De un poco más visibles ciertas prácticas y un poco mayor de tolerancia, ¿cierto? Pero aún con eso sí cree que la universidad o el departamento de sociología más específicamente es un espacio que reproduce la violencia de género o que tiene condiciones que permitan que se reproduzca la violencia de género. Sí, yo sí creo, parce. Pues yo creo que, pues yo creo que sí, y de pronto que eso uno lo podría más analizar de pronto desde el pensum, ¿cierto? O desde las materias que se ofrecen, porque digamos hay unos programas que ofrecen como materias obligatorias, cursos que llevan relación al género y de pronto en el que nosotros no, ¿cierto? Sin decir que nos tengamos que ir a todas las problemáticas sociales y que todo tenga que aparecer ahí, ¿cierto? Pero si digamos lo que nosotros estudiamos, como todas las otras carreras, tienen que responder a necesidades de esa misma sociedad en la que está esa institución, pues yo creo que sí debería de estar. Pero es que es una pregunta también muy tesa, parce. Pues me gustaría como responderla desde ahí, porque ya desde otros elementos de pronto no sé, no sabría. ¿O quiere contarnos algo más que se le haya olvidado, escapado de las preguntas que le hicimos? No sé. Si me acuerdo les escribo. No sé, parce, yo creo que no. Bueno, no, la idea era eso, como un primer también acercamiento a usted cómo estaba viendo la violencia de género, un poco sus experiencias, pues como también para nosotros irnos entrando más en el tema y pues ir viendo también como en el campo para luego, si se da la oportunidad, volvernos a encontrar y profundizar en otras cosas. Ay, bueno. Entonces, Muchas muchas gracias. gracias.